A continuación vamos a hablar del principio de inducción. El principio de inducción nos va a servir para demostrar proposiciones en el conjunto de los números naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una proposición definida en todo el conjunto de los números naturales y nos va a permitir demostrarla. El principio de inducción va a tener los siguientes pasos. Lo primero es demostrar que P0 es verdadero, es decir, si tenemos una proposición P sub n, que P sub 0 es verdadero, es decir, que la proposición se cumple para cuando n es igual a 0, es decir, debo demostrar que la proposición se cumple para cuando n es igual a 0. Y el segundo paso es que si uno asume que P sub n es verdadero, es decir, que si asumimos que es válido para n, podemos concluir que es válido para n más 1. Esos pasos los vamos a representar de la siguiente forma, los vamos a simplificar así. Vamos a poner el primer paso, le vamos a poner n igual 0, y el segundo paso le vamos a llamar el paso de n a n más 1, que consiste en asumir que la proposición es válida para n y demostrar que es válida para n más 1. Si eso se cumple, el principio de inducción dice que la proposición P sub n es cierta para todo n en n. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de qué es lo que significaría eso del principio de inducción. Veamos aquí. Dice, use inducción para demostrar que para todo n en n se cumplen las siguientes igualdades. Veamos esta igualdad que tenemos aquí, que es la que vamos a demostrar ahorita. Vamos a decir que al sumar los cuadrados 0 a la 2, más 1 a la 2, más 2 a la 2 hasta n a la 2, siempre nos va a dar n por n más 1 por 2n más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces voy a empezar a demostrar la parte A y voy a empezar con el paso n igual 0. ¿Qué significa n igual 0? Que si yo tomo esto para n igual 0, por ejemplo, ¿qué sería para n igual 0? Sería solo tomar el primero. ¿Verdad? Para n igual 1, ¿qué sería? Tomar el primero y el n igual 1. Para n igual 2 hasta aquí, para n igual 3 hasta aquí. ¿Verdad? Vean que para n igual 0 yo tendría que 0 a la 2, que sería el caso de n igual 0, es igual, y aquí cambio la n por 0, nos queda 0 por 0 más 1, por 2 por 0 más 1, sobre 6. Vean que eso también nos da 0. ¿Qué sería para el caso de n igual 1? Aquí no nos lo piden, pero para el caso de n igual 1 sería tomar los primeros dos. Para el caso de n igual 1, vamos a demostrarlo también para que veamos cómo se comporta eso. Es 0 a la 2 más 1 a la 2, llego hasta 1 aquí. Y aquí nos daría 1 por 1 más 1, por 2 por 1, más 1, todo sobre 6. Vean que eso nos daría 1 aquí. Y aquí da 1 más 1, 2, 2 por 1 más 1 son 3, por 3, 6, sobre 6 da 1. ¿Ven? Nos da lo mismo. Entonces, el principio de inducción consiste en eso. Demostrar para el primer elemento, que ya ese es el que tenemos para n igual 0, para n igual 1 solo era para que viéramos cómo se va comportando eso. Por ejemplo, si yo tomo para n igual 2, lo que significa es que voy a llegar hasta aquí, hasta 2. Y aquí cambio la n por 2. Y eso me daría el mismo resultado. Pero ya verificamos que se cumple para n igual 0. La primera condición se cumple, que sea para n igual 0. La segunda condición es pasar de n a n más 1. Entonces eso tiene dos partes. Una es asumir para n. ¿Qué significa asumir para n? Es decir, yo voy a asumir que la igualdad es válida para n. Es decir, voy a asumir por un momento que eso ya es cierto. Que 0 a la 2, más 1 a la 2, más 2 a la 2, más hasta n a la 2 es igual a n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. Y a eso le voy a llamar la hipótesis de inducción. Voy a asumir para n. Y voy a demostrar para n más 1. Vamos a demostrarlo. Demostrar para n más 1. ¿Qué significa demostrar para n más 1? Que yo voy a demostrar esta igualdad, pero para n más 1. Es decir, ¿qué es lo que voy a demostrar? Voy a demostrar que 0 a la 2, más 1 a la 2, más 2 a la 2, hasta n a la 2, y ahora llego hasta n más 1 a la 2. Es decir, en vez de llegar hasta n, llego hasta n más 1. Estoy agregando uno más. Es igual a, en vez de n, voy a poner n más 1. En vez de n aquí, voy a poner n más 1, que sería n más 2. Y aquí, en vez de n, voy a poner n más 1. Ven que si pongo ahí n más 1, me quedaría 2 por n más 1 más 1. ¿Verdad? Que eso es 2n más 2 más 1, es decir, 2n más 3. Es decir, aquí me tiene que dar 2n más 3 sobre 6. ¿Qué significa demostrar para n más 1? Que en esta parte, en lugar de llegar hasta n, agrego uno más, que sería el n más 1. Y en esta parte, en lugar de poner una n, voy a cambiar la n por n más 1. Aquí me quedaría n más 1, aquí me quedaría n más 2, y aquí me quedaría 2n más 3 al cambiarlo de esa forma. Y para hacer la demostración de eso, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer la demostración de eso voy a iniciar en esta parte y voy a concluir en esta parte. 0 a la 2, más 1 a la 2, más 2 a la 2, hasta n a la 2, más n más 1 a la 2. Vean que eso, yo ya sé que esta parte que está aquí hasta n a la 2, por la hipótesis de inducción, equivale a esto. Entonces eso lo voy a cambiar por n más 1, por 2n más 1 y todo sobre 6. Más
el n más 1 al cuadrado. Solo cambié esta parte hasta aquí, porque ya sabemos que esa parte, si por la hipótesis de inducción, equivale a eso. Ahora, realizando esa operación, poniendo un 1 aquí, nos quedaría este por este, queda n por n más 1 por 2n más 1 más 6 por n más 1 cuadrado, todo sobre 6. Vean que eso equivale a, sacando un n más 1 factor común, nos quedaría n por 2n más 1 más 6 por n más 1, ¿no? Y todo va sobre 6, que simplificando eso un poco nos va a quedar, vamos a ver, simplificando eso un poco nos queda n más 1, y aquí multiplicando queda 2n cuadrado más n más 6n más 1, todo sobre 6. Pero vean que esto aquí es 2n cuadrado más 7n más 1, que perdón, 2n cuadrado más 7, aquí son 6, más 7n más 6, ¿sí? Que si notamos, esto factorizado o esto factorizado equivale a esto que está aquí, porque 2n cuadrado más 7n más 6 es lo mismo que n más 2 por 2n más 3, y ya nos queda demostrado que la hipótesis de inducción es verdadera, por tanto se cumple para todo. El otro ejemplo que teníamos, nos podían demostrar que 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2, así hasta 5 a la n, equivale a 5 a la n más 1 menos 1 sobre 4. 5 a la n más 1 menos 1, todo sobre 4. Queremos demostrar eso. Entonces vamos a empezar con n igual 0. Recordemos que con n igual 0 significa tomar este primero, 5 a la 0. Y aquí cambiar la n por 0. 5 a la 0 más 1 menos 1 sobre 4. Pero ven que 5 a la 0 es 1. Y 5 a la 0 más 1 es 5, menos 1 es 4. 4 sobre 4, que también equivale a 1. Entonces se cumple. El segundo paso es pasar de n a n más 1, que siempre tiene dos partes. Asumir para n, que es decir, vamos a asumir que 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2 hasta 5 a la n es 5 a la n más 1 menos 1 sobre 4. Vamos a asumir eso. Y vamos a mostrar para n más 1, es decir, voy a demostrar que 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2 más hasta 5 a la n, y luego le agrego el 5 a la n más 1, equivale a 5, voy a cambiar la n por n más 1, a la n más 2 menos 1 sobre 4. Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces vamos a demostrarlo. Demostración. La demostración siempre consiste en iniciar en esta parte y llegar a esta parte que está aquí. Es decir, voy a tomar 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2 hasta 5 a la n más 5 a la n más 1. Y por el paso anterior yo sé que esto de ahí equivale a 5 a la n más 1, estaba aquí, menos 1 sobre 4. Y le agrego el 5 a la n más 1. Pero realizando esas operaciones, vean que obtendríamos, poniendo 1 aquí, 5 a la n más 1 menos 1, este por este, más 4 por 5 a la n más 1 sobre 4. Pero ven que esto, sumando este con este, tengo una vez 5 a la n más 1 y 4 veces 5 a la n más 1 es como tener 5 veces 5 a la n más 1 menos 1 sobre 4. Pero como este 5 tiene un exponente aquí, al multiplicar potencia de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes, nos quedaría 5 a la n más 2 menos 1 sobre 4. Y ya demostramos lo que queríamos concluir, ¿no? Existe otra notación que es la notación de sumatoria, que consiste en esto. Usa inducción para demostrar que la sumatoria de n igual 2 hasta m, de 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n, equivale a 2 tercios menos 2 tercios a la n. Esa notación en realidad es lo mismo. Vean que esta sumatoria es ir cambiando la n por 2, entonces vean lo que vamos a ir haciendo. Voy a ir cambiando la n por 2. Si cambio la n por 2, ¿qué nos daría? Vamos a cambiar esa notación. Si cambio la n por 2, ¿qué nos daría? Aquí arriba nos daría 2 a la 2 menos 1, que sería 2. Sobre 3 a la 2, que sería 9. Luego más. Cambio la n por 3. 2 a la 3 menos 1 sería 2 a la 2, que es 4. Y 3 a la 3, que es 27. Y ahí voy sumando hasta que llego a 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n. Y eso debe equivaler a 2 tercios menos 2 tercios elevado a la n. Voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de poner esta notación, voy a poner esta. Consiste en ir cambiando la n por 2 aquí, la n por 3, hasta que llego a que la n la cambio por n y aquí cambio por n. Esa es la notación, la vamos a cambiar así para tener la misma notación que teníamos anteriormente. Y a partir de ahí tenemos que demostrar lo mismo. Para n igual 0,
perdón, esta empieza en n igual 2, para n igual 2. No siempre se empieza en n igual 0. Por ejemplo, en esta como empieza en n igual 2, tengo que iniciar en n igual 2. Ya sé que para n igual 2 me da esto. Entonces me da que 2 novenos es igual a 2 tercios menos 2 tercios elevado a la 2. A la 2, perdón, aquí. Y vean que 2 tercios menos 4 novenos me da 2 novenos. Entonces me da lo mismo a los dos lados. Ahora, el siguiente paso es pasar de n a n más 1. Recordemos que tenemos 1 y 2. Normalmente se empezaba en n igual 0. Aquí se empezó en n igual 2 porque me lo están indicando aquí. El paso de n a n más 1 entonces consiste en asumir para n. Vamos a asumir para n. Es decir, vamos a asumir que 2 novenos más 4 sobre 27 más hasta 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n equivale a 2 tercios menos 2 tercios elevado a la n. Y vamos a demostrar para n más 1, que consiste en tomar 2 novenos más 4 sobre 27 más hasta 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n, y ahora agrego el que sigue, que es cambiando la n por n más 1. Aquí me quedaría 2 a la n porque n más 1 menos 1 queda n, y 3 a la n más 1 cambiando por n más 1. Y a este lado me quedaría 2 tercios menos 2 tercios a la n más 1. Nos quedaría así. Y nuestra demostración sería de la siguiente forma. Nuestra demostración sería entonces tomar 2 novenos más 4 sobre 27 más hasta 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n, y le agrego el otro 2 a la n sobre 3 a la n más 1. Esta parte ya sabíamos que equivale a 2 tercios menos 2 tercios a la n, 2 tercios menos 2 tercios elevado a la n, y le agrego el 2 a la n sobre 3 a la n más 1. Vean que si nos ponemos a simplificar eso un poco, nos quedaría aquí 2 tercios menos, esto si lo simplificamos es como tener 2 a la n sobre 3 a la n más, y aquí es como tener 2 a la n sobre 3 a la n y sacar un tercio aquí, un tercio, ¿verdad? Ven que al sumar estos, como si tuviéramos un 1 aquí, lo que tenemos es el 2 tercios que ya estaba, y aquí como estos son semejantes, tienen el mismo tercio, hacemos un tercio menos 1, que sería menos 2 tercios. Entonces queda menos 2 tercios de 2 a la n por 3 a la n. Así. Aquí era 2 a la n menos 1. 2 a la n sobre 3 a la n más 1. Ajá, así nos quedaría. Aquí era 2 menos 2 tercios a la n más 2 a la n sobre 3 a la n más 1. Okay. Pero si vemos eso, es como tener 2 tercios menos, aquí 2 a la n y 2 a la 1, sería 2 a la n más 1 sobre 3 a la n más 1. Que si vemos es esto mismo que está aquí, porque es 2 tercios menos 2 tercios elevado a la n más 1. Y ya no quedó lo que queríamos demostrar, que es esto de aquí. Así es como se utiliza para demostrar de ese tipo de igualdades. Para lo otro que vamos a utilizar inducción es una parte como más de cálculo. Por ejemplo, aquí nos dan una función f de x igual al logaritmo natural de 1 más x, y nos piden demostrar que para todo en n asterisco se refiere a los números naturales excluyendo el 0, es decir, que vamos a empezar para n igual a 1. Y nos piden demostrar que la enésima derivada, es decir, la enésima derivada es menos 1 a la n más 1, n menos 1 factorial entre 1 más x a la n. Ven que está la función. Vamos a ver qué sería cambiando por n igual a 1. Cambiando por n igual a 1 significa la primera derivada. La primera derivada aquí cambiando por n igual a 1 me quedaría menos 1 a la 0 por la n vale 1, 1 menos 1 factorial sobre 1 más x elevado a la n, que en este caso sería 1. Vean que eso nos da menos 1 a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, factorial es 1, aquí nos daría 1 sobre 1 más x, ¿no? Y vean que la derivada de esta función es 1 entre 1 más x, entonces se cumple que la primera derivada es eso. El paso de n a n más 1, recordemos que son dos pasos. El paso de n a n más 1 es asumir para n. Asumir para n, es decir, vamos a asumir que la enésima derivada de esa función, es lo que dice ahí. Es decir, vamos a asumir que es menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial sobre 1 más x elevado a la n. ¿Sí? Y vamos a mostrar para n más 1. Es decir, que tenemos que demostrar que la enésima derivada más 1 de esa función es menos 1. Aquí si cambio la n por n más 1 me queda n por, así cambio la n más 1 me queda n factorial ahí porque es n más 1 menos 1 sobre 1 más x elevado a la n más 1.
Pero tomemos la enésima derivada de esa función. Veamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a partir, si yo quiero hallar la enésima derivada más 1 de la función, yo tengo que derivar la enésima derivada. Entonces vean que tenemos que la enésima derivada de esa función es menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial sobre 1 más x a la n. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner ese 1 más x arriba y le voy a poner menos n. Y derivemos esa función. ¿Qué pasa si derivamos esa función? El menos 1 a la n más 1 es una constante. El n menos 1 factorial es una constante. Y voy a derivar esto. Con regla de las potencias, al derivar esto nos queda por menos n por 1 más x a la menos n menos 1. Aplico la regla de las potencias ahí para ver lo que tendríamos, vean que ahí al sacar este menos, que es un menos 1, con este menos 1 a la n menos 1 me queda menos 1, es como tener menos 1 a la n menos 1 por menos 1, que sería un menos 1 a la 1. Y aquí nos queda el n, por n y n menos 1 factorial. Y 1 más x elevado a la menos, sacando un menos, n más 1. Y reacomodando eso, menos 1 a la n menos 1 por menos 1 a la 1, es un menos exponente, me quedaría nada más menos 1 a la n por n menos 1 factorial. Recuerden que es lo mismo que n factorial, la definición de factorial. Y abajo nos queda 1 más x elevado a la n más 1, porque al pasarlo abajo cambia el signo del exponente. Y así nos da lo que es la enésima derivada de la misma forma. Es decir, así es como demostramos o proposiciones en los números naturales utilizando el principio de inducción.